Yo soy un lector y soy un profesor. Eso es lo que yo soy. La escritura y todo eso viene después. Me refugié desde muy temprano en los libros. No tenía mucho contacto como con otros niños. Me gustaba estar como solo y tenía una particularidad, y es que me hacía debajo de la mesa del comedor de la casa y ahí me quedaba leyendo. Sí sentía que faltaba algo, había un vacío muy hondo dentro de mí, que de una u otra forma intentaba yo suplirlo con la lectura. El éxito, yo creo que no radica en llegar a lo que uno sueña, sino en luchar por lo que uno sueña. Las luchas y la disciplina que uno tiene van construyendo no solo la personalidad de uno, sino un destino que uno va trazando. Hola a todos, de nuevo bienvenidos al programa Senderos de Éxito y como ustedes lo saben es un espacio para la resiliencia, un espacio donde la disciplina y la perseverancia nos llevan a alcanzar esas metas que tanto perseguimos. Hoy nos acompaña una persona, un escritor muy conocido en Colombia y en México, aparte de otros países latinoamericanos. Es el señor Daniel Ángel. Daniel, bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos ven. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel, por estar acá con nosotros. Mira, quiero que entremos en materia, dado que el programa es tan corto. Y quisiera que nos contaras un poco de esa historia tuya, esa historia en la infancia. ¿Cómo llegas a ser escritor? Y veo que hay una ambivalencia entre el escritor y el docente. Ahí hay como dos rutas diferentes que hacen de Daniel Ángel una persona tan carismática en ese medio literario. Bueno, Marco, mi historia es particular, pero pertenece también al grueso de las familias colombianas, tristemente. Soy hijo de un abuso, siempre lo he dicho. Mi mamá era muy joven cuando quedó embarazada de mí, tenía 15 años, y me tuvo cuando tenía 15 años. Mi papá él no se hizo cargo, y mi mamá fue víctima de muchísimas violencias, empezando pues por la familia de mi papá. Ella, pues, esa familia rechazó de inmediato a mi mamá y negó que yo fuera hijo de este señor, de este sujeto. Hay unas cosas bien particulares que ya te voy a contar. Y cuando mi abuelo se entera, una familia pues de clase media, mi abuelo pues un obrero, la mayor parte de mi familia vienen desplazados por la pobreza de la zona cafetera y llegan a Bogotá. La mayoría son obreros, sastres, la mayoría. Y algunos de mis tíos abuelos zapateros. Vivían en un barrio acá cerca del Polo. Y mi abuelo, cuando se entera que mi mamá está embarazada, pues un hombre machista, maltratador, echa a mi mamá de la casa con 15 años. Y mi mamá lo primero que hace pues es irse a buscar refugio donde una tía abuela que vivía más o menos como en la 51 con 17 por Palermo. Y allí pues nazco yo, en esa familia, una familia pues, que yo quiero mucho. Y mi madre, yo tuve una muy mala relación con mi mamá. Yo creo que hasta que yo tendría unos 15 16 años, que ahí viene mucho el colegio en el que estudié. Ella, pues, es que era una niña, y ella decide irse y dejarme con esta familia. Lo que hace mi abuela cuando se entera es cogerme y le dice a mi abuelo, pues, de malas, este peladito se queda con nosotros, y yo fui el primer nieto, primer hijo, primer sobrino. Bueno, fui criado por mi abuela y mis tías, que incluso aún hoy, cuando llego a la casa de mi abuela, dicen: "Llegó el niño, mi negro", me dice mi abuela. Tengo una muy buena relación con mi abuelita, que tiene 89 años ya. Y siempre durante toda mi infancia, digamos, sentí una soledad muy tremenda, muy tremenda. Y era un niño bien particular. Me cuentan mis tías que me daban juguetes, regalos, carros y ese tipo de cosas, y yo no los usaba.
y aprendí a leer muy joven, muy pequeño, digo, mi abuela me enseñó a leer y mi tía trabajaba en una empresa que se llama Escarabajo Dorado, se llamaba Escarabajo Dorado, como el cuento de Edgar Allan Poe. Y esta empresa pues hacía afiches, pósters, tarjetas, y ella era como la mercaderista, me imagino que es el término, la que iba a todas a Cafam, bueno, a estos comercios y miraba que estuviera el stock listo y demás, y ella me llevaba los fines de semana. Y algún día de esos ella me dice que yo me quedé como embobado viendo un paquete de libros de cuentos de los hermanos Grimm que vendían en un formato pequeño en la Panamericana y que ella me los compró. Ella dice que yo tenía como 4 o 5 años y empecé a leer. Empecé a leer, luego me regalaron el primer libro que leí, que es una historia pues muy particular, fue Los Tres Mosqueteros, una versión para niños de Dumas. Y después yo les pedí que me regalaran el libro completo y me dijeron, pues es el libro. Yo dije, no, esto le faltan cosas. Pero yo era muy pequeño, empecé a leer, me refugié desde muy temprano en los libros. No, no tenía mucho contacto como con otros niños. Me gustaba estar como solo y tenía una particularidad, es que me hacía debajo de la mesa del comedor de la casa y ahí me quedaba leyendo. O sea, cosas como que y empecé desde muy pequeño a cultivar unos hábitos que aún los tengo. O sea, yo no hago otra cosa, ahora que tú preguntabas, por mi oficio como profesor, que yo amo mi oficio, llevo tiempo sin dictar clase porque, pues, ustedes saben cómo me ofrecieron un cargo medio burocrático en donde trabajo, que es en el IDARTES, y pues lo acepté, pero pues yo amo dictar clases, o sea, yo soy un lector y soy un profesor, eso es lo que yo soy. La escritura y todo eso viene después. El caso es que luego ya nos vamos a vivir con gran parte de mi familia, con unos tíos, con unos primos, pero igual siempre fui el menor de todos ellos, no, y crecí solo, realmente, crecí solo, con una disciplina, mi padrino, un paisa, conservador, católico, pues que le debo muchas cosas. Como mis principales virtudes es ser cumplido, una persona como tenaz, demasiado puntual, laboriosa. Yo me levanto a las 4 de la mañana a escribir literatura desde hace 20 años. O sea, yo tengo 39 años y hace 20 años me levanto a las 4 de la mañana y eso lo aprendí en mi casa. Creo que la escritura y este oficio, que es un oficio tan arduo, es un oficio de trabajo, de sentarse a trabajar, a borrar, a reescribir, decirse todos los días, esto puede estar mejor. Puede que un texto sea bueno, pero esto puede ser mejor. Y eso pues a mí me lo enseñaron en la casa. Y ahí es cuando tengo la oportunidad de entrar al colegio, al mayor de San Bartolomé, que es un colegio, pues, colegio más viejo de Colombia, fundado en 1604. Cuando yo entré era un colegio masculino. Lo disfruté hasta que ocurrieron dos cosas que fueron muy duras. Una de ellas fue el suicidio de un amigo. Vivía cerca de mi casa, de Samuel Acero. Eso fue en el año de 1999, aún yo me pregunto por qué Samuel se suicidó. Y Samuel era el chistoso, pues, del salón, que fue lo más sorprendente de todo. Y él hizo una cosa por mí que yo nunca he olvidado. Yo poco hablo de este tema de Samuel. Como nadie respondía por mí, mis tías, yo tuve una infancia muy linda, porque fui el primer sobrino, el primer nieto, entonces todo era para mí. Pero ya llegó el momento en el que mis tías se casaron, tuvieron sus hijos, se fueron de la casa, yo quedo con mi abuela. Mi abuela nunca trabajó, pues mi abuelo era un sastre que pues nunca fue buen padre, no fue buen abuelo, no fue buen esposo, un tipo maltratador, que yo lo quiero, tengo buena relación con mi abuelo. El día de hoy ya tiene 90 años, los cumplió en noviembre del año pasado, le celebramos sus 90 años. Y mis tías a veces hablan de merecimiento y demás, yo no creo en eso. Es decir, ya qué juicios le podemos hacer a un anciano. Y a mí me daban a veces, o sea, me daban para un bus. Yo vivía en Ciudad Berna
y estudiaba ahí en el San Bartolomé, ahí en la Plaza de Bolívar. Y yo estudiaba de 7 a 4 de la tarde. Y yo me iba sin almuerzo, sin nada, sin plata, sin nada. Y por eso yo tenía tantos problemas con mi mamá, porque mi mamá sí, ella fue muy cumplida. Ella fue muy cumplida durante algunos años, comprándome mis tiqueteras del almuerzo, dándome lo de mis transportes y demás. Y después no, ellos tuvieron una serie de problemas, ella y el esposo, mi padrastro, que es un hombre al que yo quiero mucho, y no pudieron seguir o sea, seguir manteniéndome. Y yo me daban para un bus. Y Samuel hacía una cosa que nadie, bueno, yo creo que mi esposa han hecho por mí. Samuel guardaba lo de su bus para acompañarme caminando a la casa, nos íbamos caminando y compraba mojicones en Las Cruces. Y nos íbamos caminando cuando salíamos del colegio. Entonces, mi relación con Samuel era una relación que además era de dependencia, porque a mí me daba pereza de volverme solo caminando. ¿M? Y el con este que yo, pues, como les digo, es el día que yo no entiendo por qué lo hizo. Una profesora con la que me vi hace poco, que fue mi profesora de español y literatura, que es una mujer a la que le debo también la mitad de mis lecturas, una mujer a la que yo quiero mucho, se llama Clemencia Garzón. Hace poco que nos vimos, ella tiene una tesis y es que el colegio sí tenía un nivel académico muy, muy exigente, demasiado exigente, era muy duro ese colegio. Y que Samuel no soportó esa vaina. Él se mata el día antes de entrar a vacaciones de mitad de año. Eso fue, si no estoy mal, un 14 de julio del 2000, sí. ¿En qué curso estaban en ese momento? Noveno, estábamos en noveno. Están solo está su hermana y su sobrina en la casa. La niña tenía meses, la sobrina de Samuel. La hermana cuenta, me contó, que Samuel se acercó, le dijo algo al oído a la niña un domingo, se subió para el altillo, los papás estaban en misa, se subió para el altillo y se colgó del ático. Tenía como 15 años, más o 15 menos. años tenía Samuel. Pues eso para mí fue demoledor. Fue demoledor porque pues yo nunca me había enfrentado a la muerte de nadie, de nadie. En mi casa no se había muerto, pues mis tíos abuelos y personas como alrededor, pero nadie tan cercano, nadie tan cercano. Y a mí eso me cambió totalmente el concepto de la vida. Pues ya habían citado algunas veces a mi mamá y a mi padrino, que era mi acudiente al colegio, pues porque yo en octavo, noveno, yo estaba leyendo a Heidegger, a Nietzsche, o sea, y decían que no, que esas lecturas que yo hacía, que me iba a porque estaba leyendo El Anticristo de Nietzsche, sí, porque estaba leyendo otras cosas. Pero pues yo nunca había pensado como en la muerte ni en el suicidio de ese modo. Sí sentía mucha pesadumbre, yo era distinto. Y eso yo lo vine a cambiar ya viejo. Y sentía que incluso que había un sinsentido en la existencia. No para matarse uno, pero sí, sí sentía que faltaba algo, había un vacío muy hondo dentro de mí, que de una u otra forma intentaba yo suplirlo con la lectura. La cuestión es que Samuel se mata, yo pasando por una situación económica muy difícil, que mis amigos también, o sea, mis amigos, como dice Raúl Gómez Hatti, ¿no? Si mis amigos no fueran una legión de ángeles, ¿qué sería de mí? Dice en un poema Hatti. Mis amigos me abrían la puerta de atrás del restaurante del colegio, yo me metía así por debajo y ellos ellos pedían repetir almuerzo y eso era lo que yo almorzaba, lo que ellos me daban. Siempre lo he contado sin nada de vergüenza. Creo que las personas más afortunadas en el mundo somos las que hemos tenido la fortuna y la dicha de recibir ayuda de las personas que los quieren. Y siempre me he preguntado, ¿todos hemos necesitado ayuda alguna vez? Qué triste es que nadie te la brinde.
Y cuando son tantas personas que te brindan su ayuda y su apoyo, eso quiere decir muchas cosas de ti. No sé, yo no creo en ninguna religión, ninguna. Hay cosas que me interesan muchísimo. Creo en la espiritualidad. Creo que en efecto hay algo superior, alguien, un ente, Dios, llámese como sea. Tiene que existir. Hay cosas que son inexplicables. Y es muy bello saberse que en el universo hay algo que está con uno también y que los amigos y la familia está para protegerlo y ayudarlo a uno en los momentos difíciles. Y para mí, las personas que hemos sido ayudadas, porque siempre lo he necesitado, eh, creo que soy una persona que necesita del otro y por eso intenta ser un buen ser humano para el otro. Para mí, pues ya que, putas, o sea, ya, ya a veces yo pienso que soy un caso perdido eh, con mis vicios, con el tinto, con el cigarrillo, con mi falta de ejercitarme, pero sí intento hacer las cosas mejor por los demás. Entonces mis amigos hacían eso y eso yo lo entiendo hoy en día, yo entiendo hoy en día eh, que es un motivo de dicha, que uno haya tenido personas y que las tenga aún, personas que lo quieren a uno. Yo a veces en las presentaciones de mis libros, hablando ahorita con Esteban Cruz, es una persona a la que yo quiero mucho y admiro, eh, a los lanzamientos de mis libros van muchas personas, o sea, 100, 120, 150, 200, o sea, es mucha gente, muchas personas. No solamente pues los amigos, exalumnos, familia, ¿no? Van lectores que se han ido construyendo. Entonces yo miro eso y yo no puedo sentir otra cosa que gratitud con el universo, con la existencia de que me haya dado y me dé la oportunidad de sentarme a decirle a las personas lo que yo pienso. Es que yo no sé si nosotros, los que escribimos, los que actúan, los artistas, los músicos, no se dan cuenta de ese privilegio, de tener la oportunidad de ser escuchados. Porque pues además yo escribo sobre las personas, los seres humanos que nunca son escuchados. La mayoría de ellas son las víctimas, ¿no? Que nunca son escuchados. El caso es que la muerte de Samuel, mis problemas económicos, pues ya, o sea, se acabó todo. eh, a mí ya todo me valía huevo, literalmente. Entonces, una vez con unos compañeros de noveno, unas bellezas que son, me dijeron, vamos a tomarnos una cerveza. Noveno yo. Pues antes eso no era, antes, digo, las generaciones anteriores no eran crimen, ¿no? Pero pues yo estudiando en un colegio de jesuitas, colegio que había sacado, creo que son 23 expresidentes de Colombia, los más grandes genios del país pasaron por sus aulas. Pues lo que le dicen a uno en el colegio es que uno es un privilegiado por estudiar allá, lo que sea. Y, y de güeyes, pues obvio, pues uno chino, nos tomamos unas cervezas y nos devolvimos al lado de la arquidiócesis de Bogotá. Me encantan historias, así la cuento harto, donde aún se parquea ahí la negra Marta, que tiene una chacita, a quien le comprábamos los cigarrillos. Yo empecé a fumar muy pelado, como a los 15 años. Pues no fumaba tanto como ahora, obviamente. Y, y ya todos prendidos, ahí nos pusimos a orinar, salió un cura, nos vio, fue y le echó el chisme a los curas a los jesuitas, pues a los del colegio. Al otro día el escándalo, entonces eso parecía, parecía la fiscalía, pues la Inquisición. Entonces llamando uno por uno, y me acuerdo al curita rector, en ese entonces era el padre Raúl Hernán Restrepo Bernal. Se parecía a Drupi, el curita eso. Entonces me llamó, hey, que usted estaba tomando. Y yo, pues sí, que hijo de ya que iba a decir yo que no, sí, yo estaba bebiendo. Echado de una del colegio. Expulsado. Eso fue a inicios de noviembre. Y en el colegio nosotros
presentábamos exámenes finales como universidad y se paraban los profesores así a mirarlo. Me acuerdo mucho de los parciales de física, en el laboratorio de física, eso era un teatrino y se paraban los profesores así a mirar. No, una cosa, o sea, eso es como si uno lo estuvieran educando para ser presidente del país. Expulsado del colegio. No, eso fue un escándalo en la casa terrible. No, eso fue una cosa tenaz, un escándalo pues, a Pero no nivel eres el familiar. único expulsado. No, nos expulsaron como a 10. Sí, eso fue una purga que hicieron en el colegio. El caso es que ya expulsado, pues me echaron de la casa, me mandaron a vivir con mi mamá, que ella ya había regresado a Bogotá. Estuve allá como las vacaciones, leyendo. Yo no hacía más, leyendo. A mí me valía huevo todo. Pero nunca en mi casa, no los culpo, por supuesto. Ellos nunca se preguntaron por qué yo estaba así. Yo era un muy buen estudiante. Ya había sido ganador de un concurso distrital de poesía infantil. Había ganado un premio intercolegiado de poesía. Y era muy buen estudiante. Yo era muy disciplinado. Siempre ocupaba los primeros puestos. Pero pues no, estaba agotado, no le hallaba gracia, sentido, no me producía ningún placer hacer nada. El caso es que, bueno, me llamaron otra vez para mi casa y por ahí era muy chistoso porque me metieron a un colegio privado, no me acuerdo, un colegio, imagino, de clase media. Pero pues, ¿quién iba a pagarme a mí una pensión en ese colegio? Entonces mi familia hacía, varios tíos daban una parte de la pensión y era muy chistoso porque en la entrega de notas me entregaban las notas, me tocaba sacar fotocopia y llevársela a cada uno de los padrinos del colegio. Muy chistosa esa época. Y ya se estaba terminando ese, me tocó volver a hacer noveno porque no lo pude terminar en el mayor. Me llamaron a la casa. Edgar Ramírez, el director académico. Daniel, usted ha sido muy buen estudiante, muy buen estudiante. Siempre estamos sorprendidos. Espero que haya aprendido la lección. Quiero volver al San Bartolomé. Yo, pues sí, claro, estaban mis amigos, pero me tocaba, o sea, ya un año menos. Ellos se graduaban en el 2002 y yo me graduaría en el 2003. Pero le toca presentar otra vez los exámenes. Fui a presentar los exámenes, pasamos solo 2 personas. De los 10. Ya no, llamaron como a 8 para 2 cupos. Pasamos 2. Y yo ya llegué como con otro criterio, o sea, yo dije, no, esto no puede ser, yo no puedo pues amargarme la vida yo tan joven, hay que hacer las cosas. ¿Cómo toma tu familia ese cambio? Porque al principio no les gustó que hubieras sido expulsado. Ahora cuando ven que reconocen tu calidad estudiantil y que te llama el San Bartolomé, cosa que no es usual que lo No, hagan. no, no, no es usual para Entonces, ¿cómo nada. lo toman ellos? No, ellos como que dijeron, "Ah, nosotros sabíamos". O sea, yo no he sido una cagada pues en mi familia, me les he volado un par de días, pues joven, a beber por ahí licor con Junieles antes, ¿no? Pero ellos como que siempre han pensado que soy un tipo tranquilo. A mí no me gustan como no me gustan los problemas. Me gusta vivir una vida muy, muy tranquila y silenciosa. Más como un ermitaño que otra cosa. La gente a veces no cree porque suelo ser muy extrovertido en una cámara o hablando en público, pero en mi vida personal o con mis amigos reunidos, tomamos un café, hablo, pero mi vida real, a mí me gusta estar encerrado en mi casa, yo casi no salgo, a mí no me ven en eventos, no me gustan, a mí no me gustan, yo prefiero estar en casa tengo una disciplina, es decir, yo antes de sentarme a tomar una cerveza estoy pensando en lo que tengo que escribir mañana. Entonces, si sé que tengo tiempo para escribir y tengo mucho que hacer, me tomo una cerveza y me voy para mi casa. A veces me doy ciertas licencias, pero casi ya no lo hago. Entonces, como que mi familia sabe que soy una persona contenida en ese sentido porque tengo un proyecto de vida que es la escritura y pues bueno, la docencia y ahorita estoy haciendo una maestría. Entonces, bueno, ellos dijeron como, si lo recibieron,
mano, hágale, pero pues póngase las pilas. Y en efecto, no, llegué, yo dije, no, quiero aprender cosas. Y desde ese primer periodo con las notas, por supuesto en las entrevistas, en las nuevas entrevistas que hicieron, porque siempre son exámenes y entrevistas al estudiante, a los papás, bueno. Pues yo le conté a Katia Quiroga, se llama ella, era la directora pues de los psicólogos del colegio, que yo tenía unos problemas económicos que nadie se había dado cuenta. Entonces me dijo, tiene que irle bien y fresco que yo le ayudo, fresco que yo le ayudo. Y en efecto, me fue bien ese primer periodo y yo estudié becado. Todo décimo y todo 11 me daban los uniformes, me daban el almuerzo, me daban útiles escolares, me daban maleta, me daban de todo. O sea, yo no podía tener excusas pues para decir, no, es que no pude estudiar. Y ya en 11 me gané el Premio Nacional de Poesía de la Casa de Poesía Silva y salí a prestar el servicio militar. Estuve en la policía un año, que fue una de las experiencias más horribles de mi vida, porque estaba en una oficina de Transmilenio en la 40, en Chapinero, en la oficina. Yo estaba en la oficina y veía cómo llevaban los policías a los ladrones de celulares y les daban plata o se repartían los celulares y dejaban ir a los ladrones. Una cosa espeluznante, o sea, eso no es un carretazo. Yo lo vi, lo viví, me sentía mal. Eso fue una cosa espantosa, eso que vivía allá y yo todos los días les decía a la casa, yo ya había pasado a la universidad, a la distrital, pero pues como que mi casa son muy conservadores, me dijeron, tiene que prestar el servicio militar, usted tiene que, sí, eso le va a ayudar mucho a su disciplina. Y yo como un idiota, pues dije que sí, pues yo qué más iba a decir. Y ya salí de ahí, eso fue una experiencia demasiado amarga, no aprendí, o sea, si hubiera aprendido algo hubiera sido mañas, malas, de perversa esa institución de la policía. Em, y ya entré a estudiar a la universidad, me gané la beca de la Fundación Tomás Rueda Vargas. El Colegio Mayor de San Bartolomé hubo una época en que pues varias veces se expulsaron a los jesuitas del país y en una de ellas el colegio era nacional y entra a ser rector alguien que se llama Tomás Rueda Vargas, uno de los fundadores del Gimnasio Moderno, un cronista. Conoció a José Asunción Silva, era un niño, estuvo en la última cena de Silva, la noche anterior a que Silva se suicidara. Y los exalumnos de 1948, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo, Enrique Bonilla Santamaría, Enrique Bonilla Gómez, Enrique Santamaría Armida, un montón de personas maravillosas. Bueno, a Luis Carlos lo conocí el año pasado, no hablé con él, estuve como en un cóctel con él, pero no hablé con él. No sé cómo es Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero sí a don Enrique Bonilla, a don Enrique Santamaría, son dos personas a las que quiero mucho y me sorprende mucho aún todo lo que ellos han hecho. Sacar de su bolsillo y decir, bueno, a los mejores estudiantes del colegio les vamos a pagar su carrera, que salgan adelante. Y a mí me pagaron la carrera, y a mis amigos, a varios amigos míos, muy buenos estudiantes, gente pila, juiciosa, y me pagaron mi carrera en la distrital. O sea, yo estudié, me pagaban la carrera y me daban plata mensual para los buses y todo. La sede de la fundación queda en Teusaquillo, es una casa muy linda. Entonces ya estudié en la universidad y bueno, la vida como empezó a coger otro cauce, ¿no? Con mi mamá, con mi mamá, como te contaba Marco, la relación con ella era muy mala, hasta los 15. Entonces yo le decía, mamá, usted no me dio una familia, usted nunca me llevó a vivir con usted, usted nunca me dejó crecer con mis hermanos, usted nunca me dio un papá, usted no respondió por mí, usted... Entonces yo no podía hablar con mi mamá porque ella terminaba llorando, porque además es súper llorona, y yo terminaba histérico tirándole el teléfono. Y hasta que un día yo dije, pues yo soy bobo, que pues mamá era una niña, o sea, empecé a entender lo que pasó. Mi mamá realmente fue víctima de violencia sexual. O sea, eso lo hemos naturalizado, como la mayoría de los hombres.
Mi primera relación sexual fue con una mujer de 25 años, yo tenía 15 años. Y si yo te pregunto y le pregunto a los hombres cuál fue su primera relación con mujeres mayores de edad y uno siendo un pelado. Y a mi mamá la abusó este señor, que además al rato, a los meses, deja embarazada a otra señora. Y ahí viene otra cosa que es muy curiosa. Las hijas mayores de mi papá son grandes amigas mías, porque yo las busqué. Un día le dije a mi esposa, no, uno no puede ir por la vida así, pues, no con hermanos por ahí, ¿qué? Como si fueran desconocidos, perros, ¿no? Busqué a mis hermanas, son mellizas, y tenemos muy buena relación ya hace años. Tenemos muy, muy buena relación con mis hermanas. Pero a ti, pues, a mi papá sí no me provoca, pues, conocerlo, no me interesa, porque es un tipo, pues, un tipo que va perdiendo por la vida. Es un tipo que va perdiendo, que consume mucho alcohol, que vive solo por allá, no sé si en una pieza, un apartamento, no sé en qué trabajará, pero es un tipo absolutamente intrascendente que además hizo sufrir a mis hermanas y a la mamá de, o sea, un tipo terrible, pues ese señor, que ahorita les cuento otra anécdota que es una anécdota bien particular, que es lo que estoy escribiendo hoy en día. Entonces con mi mamá un día yo dije, no, no, la relación tiene que cambiar. Y pues a hoy la relación con mi mamá es muy buena, es muy, muy buena. Mi mamá, ella también ha reconocido pues lo que ocurrió, ¿sí? Ella todavía no se ha sentido víctima de todo lo que pasó. Obvio, sí, nadie la obligó, que haya sido violentada, pues, pero es otra forma de violencia y eso tenemos que reconocerlo, que no es natural que un tipo coja a una niña de 14 años, 15 años y le haga un hijo y se vaya. Eso no, uno no puede naturalizar esas cosas. Eso es violento. Entonces, con mi mamá, la relación es muy, muy buena, somos muy buenos amigos. Ella es una mujer demasiado aguerrida, que ha luchado mucho por sus hijos, que es muy amorosa, es muy dadora. Yo creo que yo soy así por ella. O sea, a mí no me importa quedarme sin un peso si tengo que ayudar a un amigo, a un familiar, no me interesa, yo no pienso en eso, no pienso en el dinero. Yo creo que esa compasión, ese ser dador, yo creo que viene de mi madre, que es una mujer muy bella, y pues de mis tías, que dice la gente que conoce mi familia, dice, es que usted tiene un lío porque usted tiene como 4 tías, 4 mamás, o sea, usted no tiene una, usted tiene un montón de mamás. Entonces, ha sido un proceso muy, muy bello de sanar heridas, Marco. Y yo también creo que los artistas tenemos dos particularidades, escritores, de verdad, ¿no? No Maluma, no, eso no. Eso es producto de la industria cultural. Hay que entender con mucha claridad qué es el arte y qué es un producto de la industria cultural. Lo que hacen estos, a mí me gusta Bad Bunny, sí, o sea, no lo bailo, ni lo canto, ni lo escucho todo el tiempo, no, pero pues, me parece un caso bien particular, pero pues él no es un artista, ellos no son artistas, son productos de una industria cultural, punto, ya, están hechos para hacer billete a la lata, y hay escritores y escritoras de ese calibre también. Pero el artista, yo creo que los artistas tenemos dos particularidades y una de ellas es que siempre somos personas demasiado incompletas. Todos los seres humanos somos incompletos, porque si no, no tendría sentido la existencia. ¿Qué, ¿Cuál sería el sentido de la existencia? Seguir y seguir adelante y luchando, si no es para completar algo que hace falta. Pero lo más bello del artista es que en ese proceso de ir buscando, uno intenta llenarlo con belleza. La belleza no en el sentido de ese sentido categórico, kantiano de la palabra, donde lo bello es lo bello instaurado por una sociedad en un contexto determinado, no. Creo que lo bello tiene que ver con el ojo del que mira, ¿sí? Estábamos hablando ahorita de Álvaro Vanegas, que, pues, que hace unos libros de monstruos,
o los que hace Esteban. Es decir, son libros que encuentran en lo monstruoso también lo bello. Ahí hay una belleza, ¿no? Eso lo enseñaron los simbolistas franceses, imagínense hace cuánto, los poetas malditos. Y lo otro que yo creo que buscamos los artistas es un sentido de la justicia que no encontramos en la realidad. Un sentido de la justicia. Y es una búsqueda incansable, es utópica, como lo dijo Rimbaud, ¿no? He visto la eternidad, es donde se funde el sol con el mar. Sí, allá está. Nunca la vamos a poder, nunca vamos a poder llegar allí, pero sí existe, está. Y lo bello, también como lo dijo Cavafis, hoy me puse a citar, en ese poema Ítaca, él dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que tu camino sea largo. Eso es maravilloso, es decir, el éxito, querido Marco, yo creo que no radica en llegar a lo que uno sueña, sino en luchar por lo que uno sueña. Porque qué tontos es que o sea, mi sueño, digo, voy a ser exitoso, entonces mi sueño es comprar una casa, una camioneta, comprar unos apartamentos, vivir de eso y tener una mujer linda y tener una buena cuenta bancaria. ¿Consigo eso y qué? ¿Esa es mi plenitud? No. Yo creo que la plenitud, como lo dice Cavafis, está en el camino. Y es en el buen camino, es en disfrutar, es en el buen vivir, es en el ser dador, es en el... Hay un fragmento de un poema, creo que es de Juan Gelman, que es hermoso, le dice, bueno, le preguntan como por su hijo, y él, o por la felicidad, y él dice, para mí lo más feliz, lo que me pondría más feliz en el mundo, es que cuando yo lleve a mi hijo con sus amigos, ellos sonrían. ¿Sí? Ahí está toda la vida. La vida está en la vida, en los seres humanos, no en las cosas. Y por eso yo creo que las luchas y y la disciplina que uno tiene van construyendo no solo la personalidad de uno, sino un destino que uno va trazando. Y uno se va encontrando con personas maravillosas. Mira, Marco, mi esposa es una mujer que es maravillosa, que me ha enseñado todo lo que uno puede necesitar para intentar ser feliz, para buscar esa felicidad. Una mujer comprensiva, que me ha apoyado, que es una mujer brillante, es una mujer muy, muy bella. Ya llevamos, imagínate, 10 años de casados y duramos 6 años de novios. Decidimos no tener hijos, tenemos 2 gaticos y nosotros sabemos pues que nos acompañamos para la vida, no es ni siquiera por la vida, es para la vida, para el buen vivir, ¿no? El buen vivir es el buen comer, el buen hablar, el buen beber, el buen salir, el buen viajar. Esa es la vida. Y repito, como dije ahorita, en realidad la existencia, el universo, no sé, a mí me ha dado la fortuna de rodearme de personas maravillosas. Y retomo esto, con esto termino lo de mi infancia, es la primera pregunta, ¿no? Si me ponen a hablar, eh, estoy haciendo mi trabajo para titularme en una maestría que estoy haciendo en el externado en producción de narrativas históricas. Lo pongo porque pues, en las solapas y demás, porque uno tiene que estar haciendo cosas, uno debería estar haciendo cosas, escribiendo, leyendo, moviéndose. Mi trabajo sobre el asesinato de Carlos Pizarro, una novela de no ficción, una investigación histórica, metodológica, así es, académica, pues, pero pues una novela con la estructura de una novela. Y hay una historia bien particular. Mi tía Carmenza, que es una de las personas que me crió, ella era muy fan de Carlos Pizarro y ella tenía un afiche de Carlos en su cuarto. Y un día yo escarbando, siendo un niño en un álbum de fotos, vi una foto de mi mamá con un vestido rosado en la fiesta de sus 15 años bailando con un tipo muy parecido a Carlos Pizarro, moreno, de bigote, sí, el tipo con un traje. Mi papá.
Y entonces yo hice una relación de lo más particular y curiosa posible. Yo pensaba que ese tipo del afiche era el mismo de la foto, es decir, que el tipo del afiche era mi papá, ¿no? Es decir, que Carlos Pizarro era mi papá, es muy, muy particular. Y digamos que siempre, por supuesto, sí, ideológicamente yo tiendo más a la izquierda, en algún momento en la universidad sí fui un poco más radical, ya no me interesa tanto ser radical con absolutamente nada. Pero desde ese momento sí tuve como una relación directa con la figura de Pizarro. Y el año pasado vi a mi papá. Nunca lo había visto en mi vida. Y estaba dirigiendo unos talleres de escritura creativa en el Centro Cultural Bacatá, que es de Funza, del pueblito de Funza. Y íbamos con un amigo, con Juan Camilo Rincón, el periodista. Salimos de la biblioteca del Marqués de San Jorge para la cárcel municipal a darle una charla a los reclusos, cuando voy a mi papá pasar por la otra acera en Funza. Y yo me quedé quieto y le dije a Juan Camilo, oye, ese man es mi papá, un man disminuido. Triste verlo, me produjo mucha tristeza, pensé, se me desbarajustó. Dije, por lo menos que sea alto, no sé, alguna cosa, pero no, hay un tipo disminuido. Entonces, como que la vida me ha ido llevando y estaba escribiendo sobre Pizarro, que ya llevo como 2 años haciendo esto. Entonces, como que la vida siempre me ha ido llevando y me ha ido llevando y me ha ido llevando desde mi infancia, como a estos momentos en los que estoy ahora, estos momentos en los que he podido tomar decisiones, he podido encontrar, por ejemplo, casas editoriales que han apostado también por mí y, y lo que te decía hace un momento es, me produce mucha gratitud con la vida que yo pueda hablarle a la gente y ser escuchado así sea un poco. Bien, Daniel, una pregunta es, que se me antoja en este momento, es cómo haces ya tu primer contacto. Primero, considero que es Los Hermanos Green, que es de pronto Los Tres Mosqueteros los que te dan esa mano, esa introducción. La mía fue con El Último de los Mohicanos, también por allá en esa época. Pero ya cuando uno comienza a escribir, cuando uno comienza a entender de que uno tiene ese don de escribir, tú lo sentiste en alguna oportunidad y le das rienda suelta a esto. Es con Silva con el que tú comienzas a dejar salir todo, fluir toda esa literatura que tenías represada en ti. Sí, sí, Marco, yo escribí poesía mucho tiempo y cuando me di cuenta que era tan mal poeta, yo dije, tengo que buscar otra cosa, yo tengo que escribir, porque me toca escribir, hay algo, es un impulso, yo no sé si tú lo sientes, una vaina que está acá no, no lo deja uno tranquilo y uno tiene que escribir, es un impulso. Y cuando yo me di cuenta que era mal poeta, pues porque hay crítica literaria, estudié literatura también, pregrado, otro pregrado, eh, uno debe saber que algo está bien y que está mal. Yo dije, voy a escribir novela. A mí el cuento me parece muy difícil, ese género. He escrito algunos cuentos, no lo he explorado mucho el género, he escrito algunos, pero pues no tengo ni un libro de cuentos publicado. Voy a escribir novela y mis primeras novelas eran malísimas, malísimas, pero malas, malas. La primera novela recuerdo que me demoré 2 años en escribir 80 páginas, la sufrí, algo que no funcionaba. La segunda novela me demoré también, la tercera novela es larguísima y mala como ella sola. Es decir, escribí muchas páginas para aprender a escribir unas pocas. Pero eran malas a juicio tuyo. Sí, claro, y no, y yo las miro ahora y por supuesto, es decir, no tienen un foco de un narrador, cambio de narrador cada página, es decir, no sabía, estaba aprendiendo, Estabas en formación. estaba en formación y tuve la fortuna de guardarlas. Y claro, uno darse cuenta de ese proceso alimenta también mucho y como que encausa, ¿no? Uno puede decir, bueno, de acá para allá puedo ir. Y escribí 2 novelas, una que fue publicada por mis amigos, las dos publicadas por mis amigos, 2 novelas urbanas.
y llego ya a Silva. ¿Cómo es ese proceso de Silva? Cuando tú sacas este libro, entiendo que hubo de pronto algo de crítica en que una persona tan joven se avesara y se metiera de lleno a poder escribir algo sobre uno de los poetas modernistas latinoamericanos más conocidos que podemos tener. Es que eso es particular, Marco, porque mira, yo escribí primero Silva y luego Montes de María y luego Rifles bajo la lluvia. Yo escribo Silva y yo la dejo guardada. Yo dejo guardado ese libro. Ese libro lo escribí más o menos, yo creo que en el 2012, hace 18 años. Yo tenía 21 años. Cuando escribí Silva, yo dejé esa novela guardada. Luego empiezo a trabajar Montes de María y luego de Montes de María, cuando ya se gana el premio en México, yo ya estaba trabajando en otra novela sobre la Guerra de los Mil Días. Sentí que una cosa me conmovió mucho cuando empecé a trabajar sobre la violencia en Colombia. Algo me movió por dentro. Yo dije, no, esto es lo que a mí me interesa. Es decir, eso que yo he sentido como intentar ayudarle al otro siempre o intentar comprenderlo, ponerme en sus zapatos, es por acá. Y a mí me encanta, me cuestiona mucho, me produce mucho dolor, pero a la vez me encanta escribir sobre la violencia, intentar entender ese monstruo que es Colombia y la violencia en el país. Entonces yo tenía ese libro guardado, Silva, lo trabajé con Pedro Badrán, y en el 2017, si no estoy mal, yo lo envío a un concurso. Yo nunca enviaba nada a concursos. Yo tenía los libros guardados. Yo lo envío a un concurso después ya de haber ganado el premio en México y ya había salido el Rifles bajo la lluvia con la editorial Desde Abajo, que es una novela sobre la Guerra de los Mil Días. Mando Silva a un concurso en 2017 y se lo gana. Premio Nacional de Novela de la UIS. Y cuando llega a Bogotá el libro, alguien lo lee, pero yo no recuerdo quién fue de Planeta. Y Planeta es quien me llama, me dice, ¿y ese libro tiene derechos? Yo no, lo van a publicar, hágale. Y no mentiras, yo llego a Planetas por Montes de María. Y te estoy hablando por ahí del 2015, por Miguel Ángel Manrique. Pero cuando sale Silva, entonces dicen, bueno, vamos a publicar primero Silva. Eso fue Paula Marulanda cuando me la asignan de editora, Juan David Correa. Y sale Silva y ahí es donde ocurren los problemas. ¿Por qué no nos cuentas un poco Eso fue brevemente muy chistoso. de ese problema que hubo? Eso fue un episodio muy chistoso. Estábamos en el lanzamiento, eso fue en la noche, en casa de citas, en la Candelaria. Decidimos hacerlo ahí porque quedaba a la vuelta de la Casa de Poesía Silva. Y estábamos ahí tranquilos con don Enrique Santos Molano, uno de los grandes conocedores de la vida de Silva, con esa obra del corazón del poeta. Y había un grupo de poetas colombianos, unos costeños y unos bogotanos, estaban sentados desde temprano en ese lugar y estaban tomando trago. Cada vez que empezamos a hablar ya con don Enrique en el lanzamiento ya de Seis Barral, y ellos empezaron a interrumpir. O sea, fueron muy groseros, muy groseros, muy groseros, e interrumpían y gritaban, y había como unos pelados de una universidad en el segundo piso y le tiraban como trago a la gente, a las personas que fueron a la presentación de mi libro, le tiraban trago desde el segundo piso. Fue un evento muy desagradable, de verdad. Ya unos viejos estos poetas. eh, y en algún momento acabamos rápido porque ellos de verdad estábamos hablando, don Enrique Santos hablaba y estaban borrachos, entonces levantaban la voz, y que porque Silva, pero horrible, o sea, fue una cosa muy grosera. Y entonces decidimos acabarlo rápido. Fue muy triste porque no aprovecharon a Enrique Santos Molano, es muy tonto, pero bueno. Estábamos sacando a don Enrique cuando sale uno de estos poetas del baño lanzando una patada voladora y detrás viene otro tipo y entonces ya mi familia se mete, un primo y ya otros invitados se meten,
cogen a este man de acá, lo primero que hacemos es sacar a don Enrique, porque don Enrique ya, señor de 80 años, digan, no, este señor le pasa algo acá y mejor dicho nos lo cobran nuevo. Mi abuelita se cae, entonces fue terrible cuando mi abuelita se cae, como que la gente se puso más furiosa, tenían a este man del cuello, al poeta este, que no me acuerdo ni cómo se llama, lo tenían acá del cuello, entonces lo que yo hago es yo, no, van a matar a este man. Yo me meto, suelto a ese man, protejo al poeta que arruinó la presentación de mi libro, lo meto por allá y yo les dije, no nos vamos a meter un problema, vámonos de acá. Y esa fue la presentación de Silva. O sea, una presentación que nunca vas a olvidar. Nah, jamás, jamás. Daniel, Periscopio, casa editorial, la nueva editorial que va a sacar el libro Montes de María, un ganador de un premio en México, muy conocido, uno de los libros que más te caracterizan. ¿Por qué no nos das un breve recuento de lo que es Montes de María? Montes de María es una novela de ficción, siempre me gusta dejarlo claro, no es una novela de no ficción, es una novela de ficción, muy apegada al archivo, muy apegada al documento, muy apegada al informe de la Comisión de la Verdad, muy apegada a algunas entrevistas, documentales, muy apegada a los hechos, pero no por eso deja de ser de ficción, que relata los 5 días en el que 450 paramilitares comandados por Salvatore Mancuso eh, entran en el pueblo El Salado, ¿no? Taponando las 3 vías de acceso que son Pativaca, Flor del Monte y Cantalito. Ellos se van caminando y van cercando a la población civil, van asesinando a los campesinos que se encuentran a su paso y en El Salado pues cometen unos vejámenes increíbles. No me gusta hablar de ellos, pues para eso está el libro. ¿No? Quien quiera pues enterarse de lo que ocurrió ahí están. Es una novela polifónica, eh, hablan dos paramilitares. ¿Por qué? Me preguntan, ¿por qué le dio voz a los paramilitares? El- Porque para mí la literatura es una pregunta, no es una respuesta. La literatura no responde absolutamente a nada, abre preguntas, nos tiene que cuestionar. Y a mí algo que me cuestiona muchísimo y que es otro de los motivos que siempre me ha obligado a escribir es intentar entender por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, especialmente cuando son acontecimientos de una demencia tan cruel. Entonces yo siento que en este tipo de obras, en este tipo de acontecimientos, realmente está el terror. Ese es el terror. Y tuve la oportunidad de entrevistar a un paramilitar, a un cordobés, que además era cruzado, es decir, estaba rezado para que no lo mataran. Y acá aparece ese personaje en el libro contando su historia. Y por supuesto están las víctimas. Por supuesto las víctimas. Siento que la literatura histórica, la novela de la violencia, son géneros. Yo le denominé así, fui invitado el año pasado a abrir la Feria del Libro del Chacao en Venezuela, con una conferencia que yo la denominé la novela histórica, el género de los desposeídos. La novela histórica clásica es una novela que apuntala a las grandes personalidades, a la aristocracia, a los generales. Eso no sé, unas novelas históricas de Balzac o Walter Scott, uno puede ver que los personajes son los generales, la princesa, el rey. ¿No? Pero las nuevas historias, estas nuevas poéticas de la historia, le dan voz a los que nunca han hablado. Y o sea, yo creo que es la oportunidad de que las personas que nunca han tenido la posibilidad de hablar, de contar su historia, lo hagan por medio de uno. ¿Quién le dice a uno, quién le dijo al sapo de Daniel Ángel, vaya y escriba una novela? A mí ninguna víctima me dijo, venga, a veces yo me pregunto, ¿será que yo les estoy revictimizando a las víctimas del conflicto? Daniel, aquí hay algo que me llama mucho la atención cuando leí el libro
de Montes de María, que a propósito va a estar presente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Y es que hay algunas líneas que brillan con luz propia. Veo la semblanza de esta señora que pierde a su hijo, que se le llevan a su hijo, y que luego va en un bus y para en el bus y ella sabe que algo va a pasar ahí. No voy a hacer spoiler de eso. Pero me llama la atención dos frases que tú pones a lo largo del libro. Y veo marcado algo de lo que estábamos hablando ahorita, ese existencialismo de Nietzsche, que habla, y lo veo patente acá. No sé si de pronto todavía tienes ese recuerdo, esos elementos de Nietzsche, de pronto de tu juventud. Uno que decía, el problema no es estar solo en la vida, es quedarse sola en la muerte, que es lo que dice ella. Me parece una frase muy profunda, que si uno la analiza, pues tiene demasiados ribetes de los cuales uno puede sacar sus propias conclusiones. Me imagino que es por lo que tú lo haces. La otra que encontré es, cuando le pierdes el miedo a los vivos, empiezas a temerle a los muertos. Muchas veces como escritor, uno suele dejar casi que al final de un capítulo algunas partes de uno que uno quiere compartir con los lectores. Este es el propósito de estas frases. Total, total, querido Marco, sí. Como te digo, hay una suerte de desdoblamiento al escribir, tú que escribes literatura, y es un dejarse ir, ¿no? Es como un arrojarse al abismo y es un encontrarse con uno mismo al final de cuentas. Uno está escribiendo sobre otros, pero siempre está escribiendo sobre uno mismo. Son sus propios temores. Eso tiene que ver con la representación, eso tiene que ver con la carga simbólica. ¿De qué modo yo cargo simbólicamente lo que ocurre si no es a partir de mi propia experiencia? ¿M? Y hay muchos miedos representados allí. Cuando se habla de quedarse solo en la muerte, pues tiene que ver con una posición judeocristiana. Nuestro país es un país muy católico, no absolutamente católico, es muy católico. Y más en estos pueblos, las personas son católicas y cristianas y creen entonces en la vida eterna y en la vida después de la muerte. Imagínate el miedo de ellas a morir y no encontrar a nadie, que hasta por esos hechos de violencia les desaparezcan las almas de sus seres queridos. ¿M? Y el otro comentario, que es el de la otra frase, que es la de un paramilitar que ya no le tiene miedo a los vivos, pues una persona que ha explorado tantas formas de la violencia y de la crueldad, le empieza a temer a los muertos, porque según ellos, los cruzados, pues sí, no les entra el plomo, dicen ellos, pero en las noches las víctimas los buscan y los golpean para que les devuelvan, especialmente a quienes descuartizan, para que les devuelvan las partes, para que las unan. Y son las ánimas de sus víctimas, los buscan en las noches y los golpean. Entonces, estos paramilitares ya no le tienen miedo a los vivos, porque ellos son los victimarios siempre, sino que le tienen miedo a los muertos. Entonces, ahí hay como una traslación también de las creencias. Ahora bien, ¿qué es lo que yo considero de eso? Que es muy duro enfrentarse a estos episodios en soledad, porque justamente lo que ocurre con este tipo de acontecimientos es que se rompe el tejido humano del victimario y de la víctima, pero el tejido social. Las comunidades quedan totalmente rotas. Sí, nosotros vemos estos episodios, podemos narrarlos, pero ¿qué pasaría si hiciéramos ahorita un rastreo de las víctimas, de los sobrevivientes, cómo viven? ¿Cuántos hombres de ellos, cuántos niños cayeron en el alcoholismo? Eh, ¿Cuántos no han podido superar el trauma? ¿Cuántos matrimonios se destruyeron? No queda solo ahí. Eso pervive. El tejido social se rompe totalmente. Y el Estado colombiano, como es especialista, el Estado colombiano es igual a mi papá, un abandonador. Y es especialista en abandonar y le vale huevo, pues, lo que ocurra con el destino
de sus ciudadanos. Y es que como sociedad muchas veces nosotros terminamos normalizando lo que no lo es. Y eso es peligroso. Daniel, un hecho que nos marcó, ya casi para terminar, un hecho que nos marcó la historia de nuestro país, que marcó la historia de nuestro país, es sin duda el Bogotazo, 9 de abril de 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Tú lo reseñas en Rifle bajo la lluvia, retratas esa parte de la violencia y se ve también esa parte bonita de la vida que hay en medio de tanto caos. Cuando yo veo estos dos libros, me preguntaba, tú escribiste primero Montes de María, luego Rifles bajo la lluvia, pero pareciera que si hay una orden secuencial, era al contrario. Eh, ¿Por qué no nos abres un breve recuento, nos haces un breve recuento de lo que es este libro, Rifles bajo la lluvia, para ir con la última pregunta? Rifles bajo la lluvia es una novela, en efecto, sobre la guerra de los 1000 días. Sin embargo, tiene unos artilugios. La novela empieza en 2015, si no estoy mal, con un personaje de autoficción que soy yo, se le muere un amigo. Es decir, hay una coartada por la cual voy hacia atrás en el pasado. Y ese pasado pues llega a 1899 con un teniente que es el teniente Sombra Larga, un estudiante acá de la Universidad Nacional. Ah, no, es el Abdón de Cenojeda. Lo estoy confundiendo con otro personaje. Abdón de Cenojeda. La investigación es muy rica de ese libro, Marco. Leí mucho, estuve varios días, varias veces fui a Santander a hacer los recorridos de las tropas liberales. Por supuesto, no encontré nada de un soldado del común y corriente para construir su vida. Entonces lo que hice fue crear un personaje que estuviera muy pegado al coronel en ese entonces, Rafael Uribe Uribe. Entonces me basé en los recorridos de Rafael Uribe Uribe para contar esta historia. Pero tú haces una reflexión muy, muy acertada y muy linda, Marco, y tú dices que el orden cronológico es distinto, pero luego de leer y de escribir sobre la violencia en Colombia, me he dado cuenta, y es que hay una frase gringa, ¿sí? La frase común es que la historia se repite, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pero una frase gringa que a mí me encanta, que es, la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. Y la historia de Colombia es eso. Uno ve y hay unos episodios que tienen como unas tramas y unos tramos por épocas Ujú. que se van repitiendo. Como cíclica. Sí, es como cíclica, parece un espejo, ¿no? Que por supuesto va cambiando su contexto y las formas, pero es un espejo y es increíble. Entonces parece también que lo único que yo he hecho todos estos años ha sido escribir el mismo libro, diferentes épocas, acontecimientos muy similares, pero hay una profunda ganancia, querido Marco, en este proceso, y es que a partir de conocer a las víctimas o acercarme a las víctimas y a los victimarios, me he conocido a mí. Mi querido Daniel, una pregunta que tengo que hacerla antes de despedirnos del programa y es, los alumnos que asisten a tu cátedra, ¿ellos qué prefieren? ¿El Daniel profesor o el Daniel escritor? ¿Con quién se sienten ellos más Qué identificados? buena pregunta, pero es el mismo, ¿Es es el el mismo? mismo, sí, 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 creo en unas libertades y creo en una libertad, y mi premisa es la siguiente. Hay un título de un libro que me encanta, se llama Leer y Vivir, de Testap Todorov. Leer y vivir. Yo no concibo una vida sin conocer lo que sea, un plato de cocina nuevo, otra forma de hacer el arroz, una nueva ruta para llegar al trabajo, utilizar un nuevo medio de transporte, el conocimiento, lo que sea, un viaje, lo que sea. Sin la vida.
Y no concibo la vida sin la lectura. Y no concibo la escritura sin la vida. Si uno lee y escribe, tiene que ser para intentar entender la vida, para darle un poco de sentido más a la vida. Y si uno estudia, es también para intentar entender la vida. Yo no entiendo, sí los entiendo, la verdad, pero me parece demasiado triste la gente que está metida en una universidad, que está metida en un colegio. Me parece que deben ser vidas demasiado tristes y crueles, pensando, sacrificándose, haciendo algo que no quieren, que no les gusta, solo por plata. Y el mundo está lleno de ese tipo de personas. Mis amigos son personas demasiado exitosas del colegio, abogados, ingenieros, médicos, gente demasiado exitosa, que la mayoría de ellos estoy seguro que lo hicieron por convicción, por un llamado social, y les ha ido muy bien. El único artista de todos ellos soy yo. El único que dijo, me voy a dedicar a escribir y si me toca comer poemas, pues ahí miro a ver qué hago. Pero siento que cuando la vida de uno está demarcada por los bienes materiales, por el dinero, siento que se rompe esa relación tan hermosa que uno puede sostener con la vida, y es el estado natural de disfrutar la existencia. Y eso es lo que yo enseño en mis clases. Pueden ser las más teóricas, lo que sea, pero es eso. ¿Para qué vamos a entender la semiótica? ¿Para qué vamos a entender la lingüística? ¿Para qué vamos a entender las literaturas universales? ¿Para qué vamos a entender la teoría o la crítica literaria? Si no es para vivir mejor, para ser más felices, para tomar mejores decisiones en nuestra existencia, para, para asombrarnos de verdad, porque, no sé, hoy me asombré porque salí a caminar y un vecino me saludó, porque el perrito miró de una forma. Es decir, si perdemos esa capacidad de asombro y si todos esos esfuerzos que acometemos día tras día no nos llevan a sentirnos complacidos y vivos, pues entonces esta vaina no sirve para nada de verdad. Daniel, una última pregunta. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué consejo le das a esos nuevos escritores que quieren, digamos, comenzar en eso? Algo breve para ya para despedir el programa. Que no reciban consejos de nadie. Mi consejo es ese, que no hay un camino, no hay un método, no hay una forma, que es una búsqueda constante y que este es un ejercicio que es como el cangrejo. Entre uno más cree que está echando para adelante, más tiene que echar para atrás. Daniel, realmente disfruté mucho este acompañamiento al Sendero de Éxito. Agradezco mucho que hayas venido, que hayas compartido todas tus experiencias de vida, que yo creo que les sirven de motivación para muchas personas y que quizás les van a ayudar a encontrar, a alcanzar sus metas. Para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Senderos de Éxito. Los invitamos a nuestro próximo episodio y no olviden darles me gusta a nuestro programa. Hasta una próxima.